En este video les presentaremos uno de los métodos de comparaciones múltiples de medias existentes, el método de Newman-Coulson. El método de Newman-Coulson, también conocido como el método de Student-Newman-Coulson, fue desarrollado por los matemáticos Newman y Coulson y es una prueba de comparación múltiple post-ANOVA, es decir, se aplica luego de haber realizado el análisis de varianzas. A pesar de que el ANOVA se utiliza para determinar si tres o más medias son distintas, este análisis no provee más información en cuanto a dónde puede encontrarse la diferencia. Por ejemplo, si tenemos un diseño de tres medias muestrales y nuestra hipótesis nula para este diseño es que μ1 es igual a μ2 y es igual a μ3, y esta hipótesis es rechazada, entonces tenemos tres hipótesis alternas posibles por aprobar. Una siendo que μ1 es diferente de μ2 y μ2 es diferente de μ3, la siguiente que μ1 es diferente de μ2 y μ2 es igual a μ3, y la última opción que μ1 es igual a μ2 y μ2 es diferente a μ3. Diversos métodos han sido explorados y han resultado en las varias pruebas de comparación múltiples con las cuales contamos en la actualidad. Los estadistas no parecen coincidir en cuál es el más apropiado para cada escenario que se pueda presentar. El método de Newman-Coulson resulta ser uno de los más conocidos y referidos en los libros de texto. Este método funciona de igual manera que otros métodos de comparaciones múltiples como el de Tukey o Kramer, para mencionar algunos. La prueba de Newman-Coulson, o SNK, como se le conoce de manera abreviada, considera una serie de hipótesis nulas de la forma hipótesis nula μA igual a μB e hipótesis alterna μA diferente de μB, en donde los subíndices denotan cualquier agrupación posible. El primer paso es ordenar todos los números y medias muestrales en orden descendiente, es decir, de mayor a menor. Seguido de esto, se calcula el rango estudentizado, conocido como Q. El rango estudentizado es la diferencia entre los datos mayor y menor, medido en términos de la desviación estándar. En otras palabras, es la distribución de la probabilidad de rangos estudentizados para variables independientes, aleatorias e idénticamente distribuidas. Este valor es la razón de la diferencia del promedio de medias de A y B dividido entre el error estándar basado en la varianza promedio de las dos muestras estudiadas. El término en el denominador es S sub AB y es el error estándar basado en la varianza promedio de dos muestras, y se calcula de dos maneras diferentes dependiendo del caso. Un caso puede ser si las muestras son de igual tamaño y el otro si las muestras son de tamaños distintos. En la siguiente tabla podemos observar cómo se calcula en cada caso, siendo si las muestras son de igual tamaño, la fórmula para calcular S sub AB es la raíz cuadrada del error de la media sobre el tamaño de la muestra, y si las muestras son diferentes es la razón entre la raíz cuadrada del error de la media multiplicada por la suma de los inversos de los tamaños de las muestras y todo esto dividido entre 2. Podemos encontrar la probabilidad en las tablas estandarizadas de Q. Las tablas estandarizadas de Q tienen tres elementos, alfa, K y DF. Alfa es el conocido nivel de significancia. La mayoría de las tablas de los textos son para un alfa de 0.01 o de 0.05. K es la cantidad de niveles o tratamientos y DF son los grados de libertad, por sus siglas en inglés, Degrees of Freedom. Hay dos reglas importantes que se deben cumplir al utilizar SNK. Número 1. El orden de comparación es muy importante. La media más grande debe ser comparada con la media más pequeña, luego la más grande con la segunda más pequeña, y así sucesivamente hasta que la más grande haya sido comparada con la segunda más grande. Luego la segunda más grande debe ser comparada con la más pequeña, luego la segunda más pequeña y así sucesivamente. Por ejemplo, la secuencia de comparación para cuatro medias ordenadas de manera descendente del 4 al 1 sería de la siguiente manera: 4 versus 1, 4 versus 2, 4 versus 3, 3 versus 1, 3 versus 2, 2 versus 1. Número 2. Si no hay diferencias entre dos medias, se debe concluir que no existe diferencia entre cualquier media encerrada entre estas dos. Por ejemplo, si al comparar cuatro medias encontramos que no hay diferencia entre las medias 4 y 2, entonces también decimos que no hay diferencia entre las medias 4 y 3 y entre 3 y 2. Distribución Q. La prueba estadística, el rango estudentizado, es la distribución del rango de un número variable P, de elementos distribuidos normalmente donde el rango es la diferencia entre el mayor y el menor valor de los elementos, y la S es un estimador independiente de la desviación estándar de los elementos. Por ejemplo,
Tomamos 4 muestras aleatorias de una población distribuida de manera normal y obtenemos la media y la desviación estándar promedio. El valor Q es calculado dividiendo el rango de diferencia entre la mayor y la menor media. Los datos se grafican siendo el eje X el valor de Q y el eje Y el número de veces que se obtiene un valor Q particular. Obviamente, el 95% de los valores Q caerán debajo de un valor Q específico y solo un 5% sería mayor. Este valor Q específico, el valor Q para P 0.05, se reescribe en una tabla y se utiliza para determinar si se acepta o rechaza la hipótesis nula en la prueba SNK. Si el valor calculado es mayor que el valor encontrado en la tabla, la hipótesis nula se rechaza. Por el contrario, si el valor calculado es menor que el valor en la tabla, entonces se acepta la hipótesis nula. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Unos cerdos fueron asignados al azar a uno de 4 grupos experimentales, con cada grupo alimentado con una dieta distinta. Analizar e interpretar los pesos corporales de los cerdos en libras después de haber sido criados en estas dietas. Aquí tenemos las 4 dietas. En la dieta 1 se asignaron 5 cerdos, en la dieta 2 se asignaron otros 5 cerdos, en la dieta 3 se asignaron 4 cerdos y en la dieta 4 se asignaron 5 cerdos. Y aquí tenemos los datos de los pesos. Lo primero que debemos hacer es aplicar ANOVA para determinar si las dietas tienen diferencia significativa en el peso de los cerdos. Tenemos nuestra hipótesis nula que dice que todas las medias son iguales y nuestra hipótesis alterna que dice que al menos una de las medias es diferente. Al aplicar el ANOVA en el problema, obtendremos la F de Fisher calculada, que es igual a 164.38. Y notaremos que la F calculada es mayor a la F de Fisher encontrada en la tabla. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que al menos una de las medias es diferente. Ahora utilizaremos la prueba de Newman-Coulson para determinar dónde se encuentra esa diferencia. Nuestro siguiente paso es ordenar las medias de mayor a menor. Al calcular las medias notaremos que nuestra media más grande es la media 3, que es igual a 220.77, seguida de la media 4 igual a 189.2, nuestra media 2 igual a 152.44 y nuestra media más pequeña, que es igual a 133.36, que es la media 1. Luego tendremos nuestra prueba de hipótesis, en la que la hipótesis nula es que la media A es igual a la media B y nuestra hipótesis alterna es que la media A es diferente a la media B. Las letras A y B indicarán el número de medias que estaremos comparando y reemplazaremos las letras por las medias que se van a estar comparando. Se aplicará la prueba de hipótesis para cada una de las comparaciones. Luego nuestro siguiente paso será comparar nuestra media más grande con la media más pequeña, luego la media más grande con la segunda más pequeña y luego la media más grande con la segunda más grande. Y luego pasaremos a comparar nuestra segunda media más grande con la media más pequeña, nuestra segunda media más grande con la segunda más pequeña y así sucesivamente. Aquí podemos ver cada una de las comparaciones realizadas y podemos notar que todas nuestras probabilidades son menores a 0.05. Por lo tanto, se rechazan todas las hipótesis nulas de cada una de las comparaciones y aceptamos cada una de las hipótesis alternas de las comparaciones. Por lo que podemos inferir lo siguiente. La media de la dieta 3 es mayor a la media de la dieta 4 y la media de la dieta 4 es mayor a la media de la dieta 2 y la dieta 2 es mayor a la media de la dieta 1. Por lo tanto, nuestros resultados finales son que cada dieta resultaba en diferencias significativas en el peso corporal de los cerdos. Nuestra dieta 3 producía el mayor peso corporal en los cerdos y la dieta 1 producía el menor peso corporal en los cerdos. Y por último, podemos también inferir que la diferencia promedio entre los pesos corporales de las dietas era de un 18%, siendo la diferencia entre el peso de la dieta 3 y el peso de la dieta 1 mayor, sería la diferencia de 65%. Como segundo ejemplo tenemos el siguiente.
Se midieron las temperaturas corporales de individuos de 4 especies mamíferas diversas para determinar si existe alguna diferencia. Analizar las muestras. Y como muestras nos dan 4 especies, que serían nuestros niveles, y nos dan 8 muestras por cada especie. Es un experimento balanceado. Y bueno, nuestro primer paso pues es aplicar ANOVA, ya que como sabemos la prueba de Newman-Coles requiere que se aplique ANOVA primero, ya que es una prueba de comparaciones múltiples post-ANOVA. Así que pasamos todos nuestros datos a Minitab. Nos vamos a estadística, ANOVA de un solo factor y bueno, rellenamos de la manera pertinente para obtener entonces los resultados. Bueno, hacemos referencia a nuestras hipótesis. La hipótesis nula siendo que las medias son iguales y la hipótesis alterna que al menos una de ellas es diferente. Y exteriorizamos los resultados que tenemos de Minitab, que son que la F calculada es de 0.77 y al dirigirnos a la tabla de un nivel de significancia de 0.05, un grado de libertad en el numerador 3 y un grado de libertad en el denominador de 28, obtenemos que el valor para esa es de 2.95, que es visiblemente mayor que la F calculada, por lo que podemos concluir que sí se aprueba la hipótesis nula, es decir, que las medias son iguales. Al tener medias iguales, no es necesario entonces realizar la prueba de Newman-Coles, ya que no hay ninguna diferencia que buscar en las medias. Las diferentes pruebas de comparación, incluyendo SNK, no son tan poderosas como ANOVA. Estas pruebas pueden dar distintas diferencias significativas entre pares de medias en casos donde, según ANOVA, no existe diferencia significativa. Estas pruebas nunca se utilizan, al menos que en la prueba de ANOVA se indique que hay diferencias significativas entre las medias estudiadas. También suceden casos en los que ANOVA rechaza la hipótesis nula y SNK no detecta diferencias entre las medias. En este caso, se debe realizar otra prueba de comparación. Sin embargo, el siguiente paso más efectivo es simplemente comparar los intervalos de confianza del 95%. En casos donde los intervalos se traslapan, lo más probable es que la muestra proviene de la misma población.